El, el tema que voy a representar ahora va a ser el tobillo, sobre todo la pared anterior. En la pared anterior vamos a estudiar lo que son los tendones tibial anterior, tendón extensor del dedo gordo, el tendón extensor largo de los dedos, la arteria tibial anterior, el nervio tibial y ligamento tibio-peroneo inferior. Muy bien, comenzando por los músculos, el músculo tibial anterior se origina en la superficie lateral de la tibia, en una fascia profunda y en la membrana interósea, y se inserta en el primer cuneiforme en su cara medial y en la parte plantar del primer metatarsiano. La función es de dorsiflexión y de inversor del pie, del tobillo del pie, está inervado por el dedo peroneo profundo y ligación con la arteria tibial anterior. El extensor largo del dedo gordo, parte media del peroneo, se inserta en la membrana interósea y se puede insertar en la falange distal del dedo gordo. Está inervado por el dedo peroneo profundo y ligado por la arteria tibial anterior. El extensor largo de los dedos se origina en el cóndilo tibial externo, en la parte anterior del peroné, en sus dos tercios superiores, en membrana interósea, y se va a insertar los cuatro tendones en la parte dorsal de los cuatro dedos laterales, en las falanges, sobre todo medias y distales. La función es de dorsiflexor de los dedos en reversión del pie. El músculo peroneo anterior también se denomina peroneo tercero, se va a originar en la parte anterior y distal del peroné y membrana interósea, y se va a insertar en la parte dorsal de la base del quinto metatarsiano. Ligado por la arteria tibial anterior y inervado por el nervio peroneo profundo. Muy bien, ¿cuál es la técnica para hacer el examen de tobillo? Lo ponemos la rodilla en flexión, con la planta del pie apoyado totalmente. Realizamos cortes transversales como longitudinales. No solamente van en sentido apical, en sentido caudal, y también van de lateral a medial. Reconociendo, por ejemplo, las estructuras, tenemos, por ejemplo, acá está el hueso, el astrágalo, la piel, el tejido subcutáneo. Lo que está acá en verde son los retináculos superior, retináculo inferior, los tendones extensores, tibial anterior, extensor del falo, extensor de los dedos, y esta arteria de acá, por debajo del retináculo, ya no es arteria tibial anterior, sino que es una arteria dorsal del pie. En algunos colegas empiezan por esta imagen, donde vamos a reconocer las superficies óseas de la tibia, la superficie ósea del astrágalo, la imagen hipoecogénea, que es el partido articular, el espacio articular, y esta pequeña imagen hipoecogénea corresponde a la cápsula. Fíjense ustedes, el tendón tibial anterior tiene una distribución fibrilar ecogénica bien definida. También hay que tratar de reconocer, fíjense ustedes, acá la arteria y el nervio peroneo profundo, el chiquitín que está acá hipoecogénico. En la articulación tibio-peronea siempre hay que tratar de estudiarlo, vamos a entender la técnica del estudio más tarde, pero sobre todo tienen que ver el ligamento tibio-peroneo. El ligamento tibio-peroneo es este que está acá, en casos de esguince se va a romper, va a haber líquido, debe haber una diastasis de los hijos. Los otros son muy importantes y hay que tratar de revisarlos. El tendón tibial anterior, ¿cómo lo vemos, no? Como una imagen fibrilar. Fíjense ustedes, acá está un poco más hipoecogénico, acá está más hiperecogénico. Tienen que echarle bastante gel porque es una zona como que está deprimida. Es más grueso que los otros tendones del tendón tibial anterior. Hay que utilizar bastante gel por la curvatura que realiza el pie. Estas son las imágenes tanto en transversal como longitudinal del tendón tibial anterior. Son regulares, estructura fibrilar, características muy importantes. El mismo tendón. Ya, fíjense ustedes, comparen ustedes cómo es la estructura fibrilar, es eso, de la imagen del modelo, de lo que está tibia, astrágalo, cartílago articular.
Ya, ok, lo ponemos entonces. Okay. Muy bien. Entonces el extensor largo del dedo pulgar o del dedo gordo, igualito tenemos una estructura similar, ecogénica, de características bien definidas. Siempre no se olviden de ustedes de revisar la parte ósea. Y miren ustedes cómo el tendón es vista, siempre es vista transversal como en vista longitudinal. El extensor común de los dedos, cuando ustedes hacen el bombardeo transversal, van a ver primeramente el tendón, pero bajamos poco y nada y vamos a ver los pequeños tendones que componen el extensor común de los dedos. Acuérdense que van desde el segundo al cuarto. El extensor común de los dedos, acá van separándose. Vamos a ver algunas patologías frecuentes. Generalmente la patología en la pared anterior del tobillo son las tendinitis, tendinovitis y demás. Normalmente los tendones tienen poco y nada de líquido. Si ustedes ven una pequeña cantidad como esto, no hay ningún problema. Unido a la clínica van a hacer el diagnóstico de una tendinovitis. En el tendón tibial, este es el tendón tibial anterior. Fíjense ustedes cómo está. El contorno superior está irregular y ecogénico, con un pérdida de la estructura fibrilar superior a este nivel, con un poco de líquido. Fíjense ustedes en el corte transversal, la imagen donde está realizada. En la conclusión, tendinovitis del tendón tibial anterior. Vamos a presentar un caso de un paciente varón de 61 años con una caminata de 40 kilómetros. Este es el tendón tibial anterior del paciente. En el corte transversal vemos que está un tendón aumentado de volumen, de textura poco homogénea, hipoecogénico, de contornos ligeramente irregulares, donde la estructura fibrilar se pierde en la parte superior. 40 kilómetros. Acá vemos un poco mejor la desestructuración de las fibras superiores en el corte transversal del paciente. Mismo paciente, disminuidos un poco de la ganancia, se ve mucho mejor la alteración peritendinosa. Mismo paciente, acercándolo un poco más. Si ustedes ven esta imagen que está bien definida, es hecho puesto con un palito de hockey, con un traductor con una frecuencia más elevada de 22, 23 MHz. Entonces lo vamos a poder mejor. Fíjense ustedes cómo están las fibras inferiores, cómo están las fibras superiores. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no ven la estructura normal de las fibras, también deben estar cierto grado de ruptura parcial de estas fibras. Miren este tendón tibial anterior, la reacción sinovial gruesa, heterogénea, con áreas hiperecogénicas. Este paciente no tiene sinovitis, pero tuvo una artritis reumatoide. Igual este paciente también, miren, fíjense ustedes, el tendón tibial anterior, cómo está el líquido espeso, irregular, con una marcada reacción sinovial. Fíjense ustedes cómo está a la captación Doppler color aumentado de lo mismo. Otro tendón tibial anterior, dijimos normalmente que tiene que haber poco y nada de líquido, pero acá hay un poco más de líquido, con una hiperemia por captación. Esa es una tendinovitis. La ruptura del tendón tibial anterior es muy poco frecuente. Generalmente en pacientes, por ejemplo, que sufren diabetes o algún otro tipo de alteración metabólica, se rompe y ustedes lo van a ver como una área hipoecogénica donde van a ver los extremos del mismo. Ruptura del tendón tibial anterior. Los retináculos son superiores e inferiores. ¿Qué puede pasar? Que también los retináculos sufren procesos degenerativos, procesos inflamatorios, así como este que está acá. Fíjense ustedes el tendón tibial anterior, la tibia, el astrágalo, el cartílago y la alteración que vemos acá en el retináculo. Un pacientito que tuvo una torcedura de tobillo de hace 2 meses. Entonces, fíjense ustedes cómo está el tendón tibial anterior. Engrosado, poco homogéneo, con pérdida fibrilar, con líquido por encima y por debajo,
con una tenosinovitis. El extensor largo del pulgar, si usted el tendón está alterado en su estructura, con el líquido peritendíneo en el corte transversal, rodea el líquido peritendíneo, una tenosinovitis, el extensor largo del talus. Paciente que ha sido puesto una placa, tornillos, donde produce una alteración en el tendón del extensor largo del dedo gordo. Y eso produce también implicación, inflamación, dolor y otras molestias. Paciente de 31 años con extensor largo de los dedos, que también una tenosinovitis, ven ustedes el tendón poco homogéneo con líquido peritendíneo. La patología más frecuente en este caso de la pared anterior son las tenosinovitis. También, por ejemplo, miren este casito. El tensor largo de los dedos, ahí está engrosado, poco homogéneo, con área hipoecogénica superior y líquido que rodea al dicho tendón. Y esta es la radiografía del paciente. Fíjense ustedes un aumento de densidad de partes blandas que correspondía a la zona del dolor y el área de ecografía. Mismo paciente, tensor largo. Pero también podemos tener así de este tipo, ¿no? Una tenosinovitis del tensor largo de los dedos, fíjense ustedes el tendón, pero llama la atención la abundante cantidad de líquido. Una tenosinovitis. Paciente de 51 años, sexo femenino, con tiempo femenino de 1 año. Fíjense ustedes la tenosinovitis del tensor común. Engrosado, poco homogéneo, con líquido peritendíneo, con alteración de la estructura fibrilar del tendón. Este paciente de 50 años es femenino, es el mismo que hemos visto en un momento, pero también tenía también un ganglión, el paciente, por debajo del mismo. Se tenía la alteración de la tenosinovitis del tensor común más un ganglión en la zona correspondiente. Otro paciente con tenosinovitis, todos son las mismas características. Acá están los pequeños haces que van a los diferentes dedos, alterados en su estructura con líquido peritendíneo. Este es un paciente de 60 años que había una caída de escaleras. Tenemos en el proceso anterior un derrame articular. Acá vemos solamente en la placa radiográfica un aumento de densidad de partes blandas. Fíjense ustedes en esta imagen que es normal, en esta imagen que vemos acá, donde hay una cantidad apreciable de líquido. Entonces, no hay ninguna duda, indicamos que hay un derrame articular en el receso anterior. Líquido en el receso anterior, líquido en el receso anterior. Eso a usted no se les puede pasar. Este paciente se quedó el ¿no? Derrame articular, más alteración del tendón tibial anterior y líquido en el receso anterior. Paciente de 45 años con caída de bicicleta hace 30 días. La tibia, el astrágalo, que llama la atención, que hay unos contornos irregulares, óseos, con presencia de un fragmento y presencia de líquido. Esta es la imagen ecográfica donde vemos el fragmento óseo y esta es la imagen radiológica donde vemos acá el fragmento. Paciente de 60 años que había tenido una caída. Importante también que a veces encontramos en la pared anterior gangliones. Los gangliones se identifican como imágenes típicas de contornos irregulares, paredes gruesas, presencia de tabiques y lo importante es que no capta Doppler. Esas son las características ecográficas de un ganglión. Puede estar en cualquier parte, muñeca, codo, pie, donde quieran. Este es un mismo pacientito de 71 años de sexo femenino con dolor hace 2 meses. Fíjense ustedes cómo está su tendón tibial anterior. Engrosado, poco homogéneo, acá vemos una alteración en la fibrilla. La fascia plantar ligeramente engrosada. El tendón de Aquiles es heterogéneo, con marcada captación y hay una pequeña ruptura fibrilar en el tendón de Aquiles. La misma paciente por dolor en tobillo.
Este es otro pacientito que 32 años masculino con antecedentes de torcedura de tobillo sin tratamiento. Acude a consulta a los 2 meses del evento. Fíjense cómo están estos tendones peroneos, pero este es parte de otra clase. Este es el tendón tibial anterior como se encuentra. Alterado, con alteración fibrilar y con líquido peritendíneo. Un caso de un paciente varón de 42 años. Es esta la lesión, acá, justamente a esta altura, heterogénea y irregular. Le toman una resonancia y ven esta área heterogénea, 42 años con una tumefacción. Bueno, resonancia lo informa como lesión expansiva heterogénea con áreas de captación que captan contraste entre estos del tendón tibial anterior, sugerente de tumor de células gigantes senosinoviales. Bueno, este pacientito fue de anatomía patológica y no fue más que una gota y cambios reactivos. También es causa de dolor en tobillo en pared anterior las artropatías degenerativas de contornos circulares, osteofitos vaginales, presencia de líquido, todo es causa de dolor. Tienen todos estos pacientes con contornos circulares óseos, con placa radiográfica, con alteraciones, con artropatía degenerativa. Muy bien, presentamos un caso de un varón de 24 años que en tiempo de 3 años. Fíjense ustedes acá una pequeña tumoración. Pequeña tumoración. Muy bien. En la ecografía, ¿qué es lo que vemos? Bien. Este es el tendón del extensor largo del dedo gordo. Vemos una gruesa calcificación. Gruesa calcificación. Pareciera que está en intrasustancia del tendón. Fíjense ustedes en esta otra imagen. Vemos pequeñas fibras por debajo del mismo y el área calcificada y un aumento de densidad de partes blandas. Muy bien. Al Doppler, muy pobre captación Doppler color. La imagen tanto en longitudinal como en transversal, que vemos que está afectando el extensor con una gruesa calcificación. Tiene un tiempo de enfermedad de 3 años. Fíjense ustedes, la tumoración, la lesión ecográfica, y esto no fue sino una exostosis en el primer metatarsiano que alteraba y conducía a la patología en el tendón extensor largo del dedo gordo. Muy bien, seguimos ahí. No solamente en la pared anterior del tobillo hay que ver las partes óseas, como hemos visto los tendones, también podemos ver este tipo de patología. Esta es una trombosis de la arteria tibial anterior. Causa con dolor en pared anterior del tobillo, el paciente viene, se queja, usted lo estudia, lo ve, no ve mayor alteración. Cuando lo pone en Doppler, aunque no lo pidan, lo pone y vemos que está pasando. Es una trombosis de la arteria tibial anterior. Bueno, esto creo que son unos casillos que he presentado de la, muchas gracias, de la pared anterior del tobillo. Generalmente la máxima frecuencia son tenosinovitis y cualquier otra patología aislada que hemos podido ver en estos momentos. Muy amable por su atención. Más los invitamos al próximo año, octubre de 2023, hay un Congreso Mundial de Ultrasonido Musculoesquelético. Se va a realizar en el Cusco del 4 al 7, donde ya van a tener más información y ustedes están invitados. Muchas gracias.